El 11 de octubre se han dado a conocer los ganadores del Premio Nobel de este año 2021. Y en esta edición han habido 3 ganadores. Bueno, 3 ganadores, pero está dividido en 2 grupos. Por un lado está David Card, profesor de la Universidad de California. Se le otorgó el premio Nobel por sus contribuciones a la economía laboral. Temas como, cómo afecta la educación a los salarios, el efecto del salario mínimo o el de la migración. Y luego están compartiendo premios Joshua Angris y Guido Imbens, del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Stanford, respectivamente. En su caso, ambos ganaron el premio Nobel por sus contribuciones metodológicas para analizar las relaciones de causalidad, que ahora más adelante entenderéis un poco mejor esto. Algo que creo que hace falta destacar es que el premio no es por los hallazgos que han hecho, sino por la aplicación de la metodología que emplean. Esto sobre todo es relevante para el caso de David Card. Seguramente veremos montones de titulares del estilo: Premio Nobel demuestra que la subida del salario mínimo no tiene efectos negativos, o algo por el estilo. Y no, no es así. Uno de los temas que une a los 3 economistas es intentar explicar la causa de algo que haya pasado, ya que muchas veces resulta confuso diferenciar entre causa y efecto. Por ejemplo, vemos que el salario mínimo sube y el desempleo aumenta. Entonces, ¿podemos concluir que la subida del salario mínimo destruye empleo? ¿Hay una relación causal ahí? Pues a simple vista no se puede saber, porque a lo mejor sí, el salario mínimo ha destruido el empleo, o se ha destruido empleo a pesar del salario mínimo. Y los ganadores de este año tratan de explicar este tipo de cosas empleando los experimentos naturales, que es algo distinto a lo que son los experimentos de laboratorio. En los experimentos de laboratorio, los participantes acceden voluntariamente a participar, además de que el experimentador tiene un gran control de lo que está ocurriendo. Mientras que en un experimento natural no ocurre esto. Los participantes no eligen si participan o no, y el investigador tampoco tiene mucho control sobre lo que ocurre. Se estudia lo que está pasando y cómo actúan las personas de forma natural. Que ahora, viendo un ejemplo, entenderéis mejor esto. Vamos a ver el sonado estudio de Card sobre el salario mínimo. Parece lógico que si aumentamos el salario mínimo, estamos aumentando el coste de las empresas. Por tanto, frente a esta subida de costes, los empresarios lo que hacen es coger y despedir a trabajadores o contratar menos. ¿Y siempre se cumple esto? David Card y el fallecido Alan Krueger emplearon un experimento natural para intentar investigar esto. En 1990, en Nueva Jersey, se subió el salario mínimo por hora de 4,25 a 5,05. Lo fácil sería coger y ver qué es lo que ha pasado con la tasa de paro de Nueva Jersey. Esos economistas quisieron ir un poco más allá. Ver lo que ha pasado en Nueva Jersey no nos es suficiente para sacar las conclusiones, ya que realmente podría haber afectado otros factores. Por ejemplo, que justamente ese año para las empresas ha sido malo y tienen que reajustar plantilla. Todo esto a pesar del salario mínimo. Entonces, ¿cómo podemos estimar el efecto que ha tenido el salario mínimo? Estaremos de acuerdo que ir empresa por empresa preguntándoles por qué han despedido a sus trabajadores no es viable. Por un lado, evidentemente que ir empresa por empresa es bastante incómodo y costoso, y por otro, no todas las empresas van a decir la verdad. Para poder hacer una buena comparativa, deberíamos preguntarnos, ¿vale?, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera subido el salario mínimo? Y para ello necesitamos algo que se conoce como grupo de control, es decir, un lugar o un grupo de personas con características muy similares, pero que justamente difieran en esa variable que estamos estudiando. En el caso que estoy poniendo, los autores cogieron el estado de Pensilvania, que estaba justo en la frontera de Nueva Jersey, y tenía un mercado laboral con características muy similares, a diferencia de que ahí no había ese salario mínimo. Así que cualquier diferencia entre destrucción y creación de empleo debería verse explicada por la subida del salario mínimo en Nueva Jersey. Y lo que encontraron, para sorpresa de muchos, es que el salario mínimo no tuvo efectos relevantes, y que a lo mejor pueden haber ocurrido otras cosas, como que las empresas han trasladado los costes a los precios, o que han podido asumir esa reducción de beneficios, etc. Aprovecho para haceros el spam de que tengo un vídeo algo antiguo hablando de cuándo el salario mínimo tiene efectos positivos y cuándo tiene efectos negativos, si queréis ir a verlo después. Lo interesante de esto es ver cómo se han utilizado situaciones que han ocurrido en la vida real a modo de experimento. Un experimento donde las personas no están actuando, sino comportándose de forma natural. De esta forma podemos sacar conclusiones más realistas. Para los que seáis seguidores de la economía conductual, esto es un método bastante distinto al que emplean ellos.
En la economía conductual, pues tú coges a un grupo de personas y los metes en una sala y les haces pues determinados tipos de experimentos, ya sean encuestas o juegos, y de ahí pues sacas conclusiones. Pero claro, ahí ocurre eso que comentábamos, que las personas saben que están en un experimento, además de que los experimentadores pueden modificar las reglas y el entorno a su antojo. Ojo, no estoy intentando aquí quitar valor a los hallazgos de la economía conductual. Todo esto pues no ocurre con los experimentos naturales, como bien nos indican Angrist e Invens, que recibieron el premio Nobel por demostrar la utilidad de estos experimentos naturales. Como de ellos pues podemos extraer relaciones causales. Que Angrist, por ejemplo, tiene otro estudio en el que intenta evaluar cómo afectan los años extra de educación sobre el salario que vas a percibir, y aplica la misma metodología para demostrar pues que evidentemente más años de educación es más salario que vas a percibir en un futuro. Si queréis ojear más, os dejo abajo el enlace en la descripción. También hay que tener cuidado con interpretar los resultados. De sus estudios no se deduce una ley general, sino que en X lugar, en determinado periodo de tiempo, bajo determinadas circunstancias, ha ocurrido esto. No significa que algo que haya pasado pues en Pensilvania tenga que ocurrir en otro lugar. Que ya sabemos cómo son muchos interpretando. Nada, y este ha sido el breve resumen de los premios Nobel de este año. Espero que os haya sido de utilidad. Quizás en futuros vídeos profundizaré más en estos temas que ellos tratan. Nada, me despido y nos vemos la semana que viene.